Cuba Información. El diario ABC ha anunciado que ya seguro que Cuba Información no va a recibir fondos de la ESID. Y lo curioso es que esta noticia ha salido antes incluso que la propia AECID lo dijera ya oficialmente. O sea que parece ser que de alguna manera ellos han recibido esta información. Parece ser que no por los canales establecidos. Bueno, el diario ABC indudablemente tiene sus informantes, sus topos, en este caso dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o bien incluso dentro de la propia embajada española en La Habana. Y este 1 de octubre titulaba Exteriores, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, denegará la subvención a la ONG que apoya el castrismo. La ONG que apoya el castrismo, hay que decir que es la Asociación Euskadi-Cuba, y hay que decir que la Asociación Euskadi-Cuba presentó en este trimestre pasado el proyecto Cuba Información, o un proyecto para el fortalecimiento de este medio que hacemos desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba. Presentó a los fondos de cooperación internacional. Lo mismo que se presentan otros proyectos de comunicación con otras temáticas relacionadas con países, en este caso países del sur, ¿no? O países del tercer mundo. Bien. Bueno, pues el ABC ya anuncia que la ECID no va a aprobar el proyecto, y la resolución ni siquiera ha salido. O sea, no es que la resolución haya salido después de que el ABC lo anunciara, sino que la resolución todavía no ha salido. Entonces, ellos dicen lo siguiente, dicen, cita fuentes solventes, dicen, el Ministerio de Asuntos Exteriores denegará casi con toda seguridad la subvención de X euros solicitada por la ONG Euskadi Cuba con el objetivo fundamental de difundir en los medios de comunicación europeos las supuestas bondades del régimen castrista. Es decir, Cuba Información para ellos tiene ese objetivo. Ya me gustaría a mí que Cuba Información pudiera conseguir que los medios de comunicación europeos cambiaran su línea informativa acerca de Cuba, que informaran de algunas de las bondades de la revolución. El problema es que Cuba Información se dedica a tener una pequeña ventana en Internet que no es competencia en absoluto de los grandes gigantes de la información, y es lo que a mí realmente me escandaliza, que se pueda comparar una página web, aunque esté desarrollada con tecnología audiovisual y podamos llegar a mucha gente, que se pueda comparar eso con el conjunto de medios de comunicación que informan o desinforman sobre Cuba todos los días con audiencias de millones de personas. Es realmente lo verdaderamente escandaloso, lo hipócrita de todo este asunto, ¿no? Que al final se le explica a la gente, no, ustedes tienen la oportunidad porque tienen una web en Internet donde hay libertad de información, digan lo que quieran, ¿eh? Pero mientras tanto hay unos gigantes de la información que llegan a más del 90% de la gente, que ni se preocupa en mirar otra información en Internet, y finalmente tragan, metabolizan toda esa información sobre Cuba y repiten lo que dicen los medios todos los días. Tenemos que recordar que la semana pasada el diario ABC, pero no solamente el diario ABC, sino el Miami Herald, el Nuevo Herald, cosa que nos tiene que llenar de orgullo que toda esta gente de la ultraderecha internacional hable de nosotros, publicaban varias noticias y también editoriales incluso en referencia a esto, ¿no? Más o menos diciendo que el gobierno cubano estaba presionando al español para que dieran dinero a Cuba Información, ¿no? E incluso hoy mismo se publicaba en Martí Noticias, hay que recordar, Radio Martí, Televisión Martí, esos medios de comunicación que tratan de penetrar en Cuba de manera absolutamente ilegal, saltándose todas las normas de telecomunicaciones internacionales, y que son medios del gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera son medios subvencionados por el gobierno, no, son medios del gobierno, pagados en su integridad por el gobierno. Bueno, pues publica un individuo desde Barcelona llamado Joan Antoni Guerrero Val, dice
en la línea del ABC, del Miami Herald y de todo este conjunto de medios de la ultraderecha internacional, dice cosas, habla del movimiento de solidaridad con Cuba, nos llama no sé si agentes del castrismo y demás estupideces, y dice, por ejemplo, cosas como la siguiente: una labor importante del movimiento de solidaridad con Cuba, en este caso en el Estado español, es conformarse como una red esponja que se moviliza para captar el máximo de ayudas y subvenciones públicas, luego entregadas al gobierno cubano. Y hace referencia, a algunos dineros que han recibido algunos de las asociaciones de amistad con Cuba, de los casals de amistad con Cuba de Cataluña, del gobierno catalán, ¿no? Y dice que entre los años 2005 y 2009 recibieron más de 1 millón de euros. Bueno, hay que decir que más de 1 millón de euros para proyectos en la agricultura en Cuba, de construcción de viviendas, de educación, etcétera, etcétera. Este individuo, ¿de dónde se ha sacado que el dinero se le da al gobierno cubano? O sea, son realmente mentiras y estupideces al máximo, ¿no? Y en el caso, de Cuba Información, decir que nosotros recibamos o no recibamos dinero de la ECI, vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo Cuba Información. También este proyecto no juega todo a una baza, hay que decirlo. Tiene también sus fuentes financieras para poder continuar y desde luego que vamos a seguir en la batalla, ¿no, Lázaro? Sí, lo que llama la atención es primero la ignorancia que asiste a todas estas personas, tanto los periodistas como estos medios, respecto a Cuba. Yo no sé si es consciente o inconsciente o sencillamente responde a toda esta campaña, esta guerra mediática, que es una guerra realmente importante, pero que está condenada a fracasar, a perderla, por cuanto, por ejemplo, aquí hablan de cosas tremendas que están muy lejos de la realidad, cuando, se está organizando una red internacional de soporte propagandístico. Esto se refiere al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, es en el mismo artículo, que está reuniendo apoyo y financiación para organizar esta red internacional de soporte propagandístico y la creación de esta nueva red que trabajará con el fin de afianzar el poder de los hermanos Castro. Se propone reunir del 15 al 24 de noviembre en Caimito a periodistas extranjeros afines al castrismo. Es decir... Sí, Lázaro, perdona, se está refiriendo en concreto a una brigada internacional que organiza el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Brigada Internacional de Lucha contra el Terrorismo Mediático, que se va a celebrar ahora en noviembre, ¿no? Sí, pero ellos todo lo relacionan. Fíjate que están tan desconectados de, primero, la ignorancia, y la ignorancia lleva a la estupidez, y la estupidez, pues, a estos artículos tan vomitivos y de estas cosas que, lógicamente, a los que están desinformados, y es una de las estrategias de los grandes medios de desinformación y manipulación masiva, pues es eso, silenciar la verdad y lo que sucede en un país como Cuba. Hay que recordar que Cuba es un país, si alguien no lo sabe, un país del tercer mundo, el mal llamado tercer mundo, que gracias a la Revolución Triunfante en 1959 rompió definitivamente para siempre las ataduras neocoloniales impuestas tanto por, primero el colonialismo español y después el neocolonialismo de los Estados Unidos. Eso es ahí donde está el origen de toda esta campaña. No aceptan, no se resisten a ver a una Cuba independiente que camina con las dificultades que le impone también las políticas agresivas y criminales de ese imperio, pues camina con dignidad, con fortaleza, avanzando y progresando, y todos los beneficios que ha tenido para la inmensa mayoría del pueblo cubano. Pues bien, ellos llaman a todos los que tenemos la conciencia, tanto las personas, los cubanos patriotas, verdaderamente patriotas, como toda esa amplia gama de personas organizadas o no en movimiento de solidaridad, pues llaman con esta, que son parte de la propaganda del régimen castrista, como despectivamente ellos piensan, siempre señalan, y lo que no entienden es que precisamente Cuba, desarrollando un modelo alternativo a toda esta calamidad que significa el capitalismo en su vertiente neoliberal y lo que es el imperialismo, pues es un faro de dignidad, y es realmente un ejemplo como un pequeño país
ha logrado mantener su independencia, su soberanía frente al monstruo imperialista. Y entonces todos los que estamos conscientes, sean cubanos, patriotas, repito, o personas amigas, solidarias del pueblo con la revolución, pues llama, pues, que es propagandista del régimen, algo, es tan estúpido que no logran entender que son personas. Por ejemplo, nosotros, con Información, no tiene ninguna, es un medio alternativo absolutamente autónomo en cuanto a la realización, ejecución y edición de todo, y lo que estamos comprometidos con esta tarea, pues personas voluntarias que queremos informar la verdad de lo que sucede en Cuba, informar y comentar de cosas que nunca aparecen en estos grandes medios sobre de manipulación y desinformación. Y entonces, bueno, aquí tenemos ahora que tenemos la atención de Radio Martí, del ABC, y todo esto parece mentira, y de verdad que es un escándalo que tengan esa preocupación son emporios mediáticos que dominan mucho y tienen un alcance mucho mayor que Cuba Información, pero sin embargo parece ser, y es evidente, que lo estamos haciendo bien. Lázaro, tú hablabas de que venimos aquí a decir la verdad. Bueno, venimos a decir nuestra verdad, que es una verdad que sería interesante que se contrastara con las verdades de todas esas otras personas. Lo curioso es que desde el punto de vista teórico no tiene por qué haber ningún problema para que cualquier persona exponga su verdad y sea discutida y sea analizada en igualdad de condiciones. Y llama mucho la atención cómo en este marco teórico de igualdad de expresión, pues escueza tanto que alguien exponga una verdad distinta a esa verdad que ellos tienen tanta capacidad para difundir.